Mientras que una sustancia compuesta tiene unas, por ejemplo, vayamos al agua, que ustedes la conocen, el agua pura. Es una sustancia pura compuesta. ¿Por qué decimos que es pura y compuesta? Bueno, está formada, en este caso, por dos átomos diferentes que están unidos de alguna manera y que forman una sustancia, un compuesto que tiene propiedades que la caracterizan, como la densidad, el punto de fusión, la ebullición, todas las propiedades físico-químicas que puedan identificar a esa especie química. ¿Entendés? O sea, es una sustancia que está formada por distintos, que pueden ser 2, 3, 25.000, no sé, hay moléculas gigantes, hay compuestos gigantes. De hecho, las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo o que forman parte de nuestro cuerpo son moléculas generalmente grandes. Es decir, son átomos unidos, átomos unidos que forman una sustancia. Esa sustancia tiene propiedades que la identifican. Una mezcla está formada por más de dos sustancias. Dos o más sustancias, perdón. Dos o más. Puede ser una mezcla de dos o más sustancias. Cada sustancia puede ser simple o compuesta. Si yo, por ejemplo, tengo una mezcla de argón, como teníamos en aquellos incisos, argón, que es un gas noble, que no forma moléculas, no se une otro átomo de argón para formar una molécula, sino que existe como átomo de argón, o sea, un átomo solito. Y tengo oxígeno, que forma una molécula diatómica, porque tengo dos átomos de oxígeno. Bueno, ¿eso qué es? Argón y oxígeno es una mezcla, ¿por qué? Porque está formado por dos sustancias diferentes. Dos sustancias diferentes, como les dio el ejemplo también Daniel, que le dijo, ¿cuál es la diferencia entre una mezcla de hidrógeno y oxígeno y el agua? Mezcla de hidrógeno y oxígeno, y estoy hablando de dos sustancias diferentes que están mezcladas. El agua, ¿qué es? Es una sustancia pura compuesta. ¿Por qué decimos que es compuesta? Porque la puedo componer en sustancias más simples. Ahora, yo a esa mezcla de oxígeno e hidrógeno, ¿la puedo separar? O sea, de una mezcla, ¿puedo separar sus componentes? Sí. Después veremos cómo. Pero es distinto. Una cosa es separar los componentes de una mezcla y otra cosa es descomponer una sustancia compuesta en sus sustancias elementales. ¿Les hice mucho lío? ¿O les aclaré? Profe, y la mezcla no tiene una fórmula química, ¿cierto? Profe. ¿Cómo? La mezcla no tendría una fórmula química, en cambio la compuesta sí. Claro, porque la mezcla estamos hablando de sustancias diferentes. Entendí. Por ejemplo, nosotros hablamos de la lavandina, que ahí estaban también con dudas. La lavandina dijimos que era un sistema, ¿cómo? A ver, ¿cómo dijimos que era la lavandina? ¿Qué era? Una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea, perfecto. ¿Y está formada por qué cosa? ¿Cuáles son los componentes que constituyen la lavandina? Agua, principalmente agua e hipoclorito de sodio. Perfecto. O sea, yo tengo una mezcla homogénea, formada por hipoclorito de sodio y agua. O sea, los componentes de esa mezcla que forman un sistema homogéneo, lavandina y agua. Hipoclorito de sodio y agua. El hipoclorito y el agua, ¿qué tipo de cosas son? ¿Qué tipo de sustancias son? Son sustancias puras. Son sustancias puras, simples o compuestas. Las dos son compuestas. Perfecto, bueno, quizás ustedes no saben cómo es el hipoclorito de sodio, un compuesto ternario, está formado por 3 átomos diferentes. Muy bien, o sea, miren esto, yo tengo una mezcla homogénea, formada por agua
y por hipoclorito de sodio. ¿Puedo separar los componentes de esa mezcla? Sí, puedo separarlo obteniendo por un lado el hipoclorito de sodio, por el otro lado el agua. Y además, ¿puedo descomponer cada una de esas sustancias puras compuestas? ¿El agua la puedo descomponer y obtener las sustancias más simples? Sí. ¿Puedo descomponer el hipoclorito de sodio y obtener las sustancias que lo forman? Sí. ¿Entienden? O sea, tienen ¿Queda un nombres poquito diferentes. más claro? Tienen nombres diferentes dependiendo de por cuánta descomposición pasaron. Vos sabés que no te entendí, ¿qué? No, no sé. Me estoy intentando hacer una idea. No, lo que tienen que tener en claro es que las sustancias compuestas, las sustancias puras compuestas, son sustancias que son puras y tienen distintos elementos de la tabla periódica que las componen, ¿sí? Dos o más. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio tiene 3 elementos distintos: sodio, cloro y oxígeno, ¿sí? El agua tiene hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Ahora, químicamente, a la molécula de agua y a la no es molécula de hipoclorito, a la sal de hipoclorito la podemos separar en sus átomos, en sus elementos que la conforman. Al agua la podemos separar en hidrógeno y oxígeno, y al hipoclorito de sodio la podemos separar en sodio, cloro y oxígeno, ¿sí? O sea, profe, también se diferencian en que en la mezcla y la sustancia, en que la mezcla las puedes separar mediante un método físico, Bien. mientras que la sustancia solamente por reacciones químicas. Perfecto. Muy buena tu acotación, que todavía no habíamos llegado a hablar de eso. Muy bien. Profe, disculpe que la interrumpa. A saber, o sea, de los materiales que nos dieron que hay que estudiar, ¿nosotros tenemos que estudiar el que es de sistemas materiales o la unidad 1 sistemas materiales de 2021? Es lo mismo. Son complementarias, claro. Las dos Porque, cosas o sea, le sirven para entender la unidad 1. Claro. Porque abrí los dos y son casi similares. Hay algunos que tienen otros ejercicios de otro y así. Sí, sí. A veces están repetidos, a veces, o sea, no son exactamente iguales, pero tienen la misma dinámica o tienen que hacer las mismas cosas. La idea es que sirva de repaso. Esto es un repaso, ¿eh? No, quiero aclarar eso para todos. Los... Todos escuchan esto, por favor, y no lo quiero que lo pregunten nunca más. Las guías de ejercicios que van a tener durante toda la cursada no las tienen que entregar. Como su nombre lo dice, son guías de estudio para ustedes y para que nosotros podamos ir explicándoles los temas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un cuaderno o una hoja, lo que sea que usen, donde resuelven esos ejercicios, y lo que tengan que entregar se lo vamos a informar y va a ser probablemente llamado trabajo práctico o tarea o taller, ¿sí? Pero las guías son para que ustedes estudien, las van haciendo, las charlamos en clase para discutir dudas y eso, pero no tienen que entregar nada, ¿sí? ¿Quedó claro para todos y todas? Sí, quedó claro. Buenísimo. Bien. A ver, acá hay un par de consultas más. Francis, son distintos átomos que están unidos. Sí, La molécula de agua está en cambio en el aire, existen átomos de hidrógeno. Ojo, no son átomos los que están en el aire, ¿eh? Son moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno. Ya lo vamos a ir viendo. Algún gas noble puede estar como átomo. Bueno, pues justo de hidrógeno y de oxígeno no. Escúchenos un poquito. El aire puro, vamos a considerarlo puro, es una mezcla de gases, y es una mezcla homogénea, entonces es una solución en estado gaseoso. Cada uno de esos componentes son distintas sustancias. Pueden ser sustancias compuestas como pueden ser sustancias simples. Si hablamos de oxígeno o nitrógeno, serían sustancias simples. Argón, sustancias simples. Si hablamos de dióxido de carbono, incluso agua vapor, son sustancias compuestas, pero es una mezcla formada por sustancias simples y compuestas. Si estamos hablando del aire puro, el aire filtrado. O sea, el aire, si fuera una sustancia, tendría una fórmula. ¿Conocen la fórmula del aire? No.
No. No tiene, ¿o no? ¿Por qué? ¿Tiene fórmula Porque igual? no es una sustancia, es una mezcla, es una mezcla. Una mezcla, que ya les digo, hablemos del aire puro. Lo filtramos, que no haya ningún virus, que no haya ni polen, ni nada otra cosa. Entonces hablamos del aire puro y decimos que es una mezcla de gases. Una mezcla, una solución homogénea, una mezcla de sustancias simples y sustancias compuestas. Entonces, esa mezcla, ¿la podemos separar a los componentes de esa mezcla? Sí, se pueden separar. Puedo separar el nitrógeno, puedo separar el oxígeno, puedo separar el argón, puedo separar el dióxido de carbono. ¿Van entendiendo y encontrando la Como por diferencia ejemplo, entre profe, mezcla y sustancia no. compuesta? Profe, a los pozos petroleros, en la parte que hay gas, o sea, en donde se encuentra el gas, como hay varios gases, se los puede considerar una mezcla en el momento, ¿no? Hasta que se separan. Sí, seguramente hay mezcla de gases adentro. ¿Y el petróleo qué es? Una mezcla de... ¿Qué es? Una mezcla de sustancias. ¿Y será una mezcla homogénea o heterogénea? No. Heterogénea. Homogénea. Homogénea porque es un solo líquido. Creo Bueno, si no es líquido, pero. que no. Es una mezcla homogénea. ¿Cómo se separan los componentes del petróleo? Alguno, a ver si saben, no tienen Por densidad. más que por densidad. Fíjense que el petróleo, ¿cómo es cuando lo sacamos de la tierra? ¿En qué estado está? Acá pusieron Líquido. Por destilación. destilación. Bien, una mezcla son hidrocarburos, bien, bien. Bien. Los Y la hidrocarburos, destilación sí. es una destilación particular, que se llama fraccionada. ¿Y por Pero qué? el petróleo también tiene agua. Y el agua la separan por densidad. Ah, bueno, puede ser, no sé. En ese caso sí. Pasa Pero- que la mezcla del Pero petróleo el puro, petróleo, digamos, o sea, claro, si vos lo sacás del pozo, probablemente entonces ahí sí tenga el agua. Ahí no es más mezcla entonces homogénea. formaría un sistema heterogéneo. Si tiene agua, sería un sistema heterogéneo, pero consideremos al Claro. petróleo ya sin el agua, que como dicen ustedes, se separan sus componentes, es una mezcla de líquidos que tienen distintos puntos de ebullición. Entonces, la separación de esos componentes se hace por destilación, que se conoce con el nombre de fraccionada. ¿Por qué? Porque cuando se llega a la temperatura donde empieza a separarse el componente de temperatura de ebullición más bajo, entonces se separa y después se sigue, por eso es fraccionada. En cambio, la destilación que usamos para separar o para purificar el agua, es una destilación simple. Lo que se hace, o cuando separamos, por ejemplo, separamos los componentes de una solución de una sal. Se separa el agua y la sal nos queda. Perdón, se me desconectó, ya empezaron con el 4. No sé si vamos a hacer el 4. ahí estoy Lo que muteada. no le hemos Se preguntado, me Milka, ocurre si habían trabajado. ¿Habían trabajado las 2 unidades? a 2 guías. 2 unidades, no, 2 guías. No, chicos, no tomamos más asistencia. La clase anterior la tomamos porque necesitamos confirmar la lista de alumnos que están cursando, porque como les dijimos y como les pasó a muchos, no están en el sistema del CIU Guaraní, que es la lista oficial que tenemos nosotros desde el sistema de la universidad. Entonces, no tomamos más lista, porque las clases no son obligatorias, no es que tienen que venir porque se les toma asistencia y tienen que cumplir un 80% de asistencia, no. Así que la próxima clase vamos a ver si es por Zoom o por BBB,
Eso lo iremos viendo, tenemos hasta el martes para avisarles. O sea, el lunes, a más tardar, El si no les lunes en la avisamos tardecita nada, ya le les informaré. avisamos que vamos a usar, si BBB o Zoom. Pero me parece que con los antecedentes que estamos teniendo, quizás la teoría la hacemos por Zoom directamente y así no tenemos problema que se nos corte, Mili. ¿Vos qué decís? Lautaro, ¿de qué formulario estás hablando? Debe ser el de Pedco. El formulario llénenlo todos, sean recursantes o no. En el caso de los recursantes, dependiendo del año que hayan cursado, envíennos la hojita que les hace, una foto de la hojita que le dábamos en presencialidad de los trabajos prácticos de laboratorio, con los trabajos aprobados, obviamente. Si hay alguno desaprobado, se lo van a tener que volver a hacer. En el caso de los alumnos que cursaron durante el 2020, que era virtual, solo hay un trabajo práctico que es el TP1. Ese lo tienen que tener aprobado, entonces no lo tienen que volver a hacer. Las demás actividades que se hicieron durante la virtualidad del año pasado, las van a tener que volver a hacer porque van a cambiar este año y les van a servir para entender bien los conceptos. No son trabajos prácticos. Traten de mandarla por mail, porque en el WhatsApp se pierde, no los tenemos en contacto, es un lío. Profe, Bien. disculpe, para sacarme la duda del punto 4, ¿qué sería una sustancia sólida blanca? ¿Una sustancia sólida? ¿Qué quiere decir sólida? Pero por el hecho que sea blanca, o sea, ¿qué cambia que sea blanca? Ah, no, bueno, es una característica, te dicen que es un sólido blanco, podría ser amarillo, o marrón si fuera yodo, qué sé yo. Amarillo si fuera azufre. Una gran cantidad de sales son blancas, hay otras que tienen otros colores, pero bueno, te dicen blanco. Es anecdótico el color ahí. Quizás no nos sirva para mucho más que ese dato. A ver, ¿qué tipo de propiedad es el color? ¿Intensiva o extensiva? ¿Extensiva no sería? Depende de la cantidad de masa del color. Intensiva. Intensiva. Ah, estás en el ejercicio 6. Ya aproveché y pregunté. No estoy en ningún ejercicio. Como dicen, ¿qué tiene que ver lo de blanco? Es el ejercicio 6. Bien, no depende de la No, masa. estoy leyendo el 4. No, yo aproveché para preguntar eso porque habló de la sustancia pura blanca. Sí. Bien. No, hoy vamos a terminar con esta unidad. La clase que viene arranca la unidad 2, chicos. Así que, Lili, ¿te parece que hagamos alguno de los de nivel microscópico que estuvieron consultando? Ahí Sí, pidieron el ejercicio mira, 9. Yo había nueve. propuesto el ejercicio 6, bueno, que eso lo pueden hacer, cualquier duda que nos manden preguntar. El 7 ya habla, el 7 pero del cursito de ingreso. Porque este no está en la otra guía. ¿Te parece que lo hagamos? Es cortito, es muy cortito. Sí, ¿cuál es? Que tiene que ver el 7, pero del curso de ingreso, Mili. ¿Que lo comparto yo? Dale, ¿lo compartís vos o lo comparto yo? No importa. No, ahí comparto. Yo lo estaba mirando en mi... Ahí se lo comparto. El ejercicio Sí, 7. no veo nada porque está. Ahora vamos a comenzar a trabajar con tratando de entender, lo primero que tenemos que tener en claro es que estamos trabajando con cosas que son muy pequeñitas y nos cuesta mucho entonces entender eso, porque es difícil entender o comprender o analizar cosas que no vemos, ¿no es cierto? Por eso vamos a trabajar con representaciones a nivel microscópico. Si nosotros pudiéramos tomar una fotito, por ejemplo, en este ejercicio, una fotito de un instante determinado de esa mezcla o de ese sistema. Después vamos a ver si es una mezcla o qué cosa es. Entonces, esas esferitas nos están representando ¿qué cosa? Átomos. Nos están representando átomos. Y el hecho de que haya unas blancas y otras negras, ¿qué indicará? Que son átomos diferentes.
¿Qué dijiste ese? Electrones serían y protones, ¿no serían los que se ven ahí? ¿O neutrones? No, estamos representando el átomo, no estamos representando las partículas subatómicas. ¿Eh? Bien. Ya estamos, o sea, ese átomo va a estar formado por las partículas subatómicas que vamos a trabajar, que son los átomos, los electrones, neutrones y protones. Pero lo que representamos mediante esferitas, que ya van a ver que en algunos casos las representamos más grandes, otras más pequeñas, eso tiene que ver que nos está indicando que ese átomo es un poco más grande que el otro. Lo que representamos acá es el átomo. Y el hecho que sean de distinto color me está indicando que son átomos de diferentes elementos. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es la consigna? Nos dice, la siguiente gráfica representa una visión a escala atómica de una muestra de materia. A. O sea, A es nuestra muestra de materia. Dice que sufre dos cambios diferentes. B a la izquierda y C a la derecha. Indique si cada una de las representaciones muestra cambios físicos o químicos y justifique. O sea, partimos de esta situación. Nuestro sistema es esto que vemos en un instante determinado, vemos en A. ¿Qué ven en A? En A es, diría agua, pero no se ve como agua, así que supongo que es una molécula formada por dos de un tipo de átomo y otro átomo. Perfecto. O sea que es un tipo de sustancia ¿cómo? ¿Simple o compuesta? Compuesta. Perfecto. Compuesta. ¿Por qué? Tiene dos por- elementos diferentes. Porque la podemos descomponer en sus sustancias elementales, que sería una cosita más o menos como lo que vos dijiste, que está formado por átomos diferentes. Perfecto. ¿Y es una mezcla? No, No. ¿Es un sistema como entonces A? Homogéneo. es homogéneo. Es un sistema homogéneo formado por un solo componente. Bien. Si ahora analizamos qué es lo que va a pasar o qué tipo de cambio sufre cuando la fotito que tomamos en un instante determinado es B. Es un cambio químico, Se descompuso. porque, claro, se descompuso. Entre dos moléculas distintas, una que es solo el átomo blanco y una que está compuesta por un átomo blanco y uno negro. Perfecto. Ahí lo que hubo entonces, como muy bien dijeron ustedes, es un cambio químico. ¿Por qué? Porque pasa de una cosa y obtengo otras totalmente diferentes. Entonces, el proceso de A a B es un proceso o fenómeno químico. Y ¿Puedo si hacer una consulta? Sí. Perdón. ¿Cómo sé ahí si tiene más de un compuesto? ¿A vos qué te parece? Dijimos que las esferitas esas nos representan átomos y que sean de distinto color nos está representando distintos elementos. Entonces, observa Está esto. bien. Acá tengo dos átomos exactamente iguales unidos. Mientras que acá tengo un átomo de un color y otro átomo de otro color. O sea, son átomos diferentes. Esto que está acá, ¿es lo mismo que esto? Perdón, no veo el cursor. Lo que tenemos en B, ¿es lo mismo que hay en A? Las especies químicas, Sí, ¿no? es lo mismo, pero que sufrió un cambio químico. Entonces, no es lo mismo, porque vos partís de una sustancia formada por dos átomos iguales y uno distinto, y obtenés una especie química formada por dos átomos iguales y otra especie química formada por un átomo de una especie y otro átomo diferente. Entonces, acá, como bien dijeron ustedes, en la imagen o la representación A teníamos una sustancia compuesta. ¿Estamos de acuerdo? Cuando pasamos a la representación en B, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tipo de sistema tenemos? ¿Homogéneo, heterogéneo? Heterogéneo. Y depende. Heterogéneo.
No dependería, si son gases, una ponerle mezcla sería homogénea. homogéneo. ¿Cómo lo representamos nosotros a los gases en este tipo de representación? Como Con moléculas esta visión separadas. Sí, bien separados. bien separadas y que ocupan todo el recipiente. Recuerden que la particularidad de los gases es que no tienen volumen y se adaptan, ¿no es cierto? O completan todo el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, lo que yo creo que está ahí representado son dos especies químicas diferentes en estado gaseoso. ¿Qué tipo de sistema forma? Homogéneo. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Es un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo está formado por ¿cuántos componentes? Dos. En Dos. este caso, 2. Bien, entonces es una Mezcla. mezcla. Bien, es una mezcla Profe, que forma un sistema homogéneo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, profe, una Sí. sustancia con un cambio químico puede pasar a ser una mezcla. Y en este caso sí, porque vos acá tenés dos especies químicas diferentes. Está. ¿Sí? como ¿Y cómo sería un para dibujito usar de una como- mezcla? ¿Cómo sería qué? Un dibujo de una mezcla heterogénea, que no Ya está la vamos mezclada. a ver en otro ejercicio. Ahora terminamos con esto y pasamos a uno donde vamos a clasificar esas cosas. Profe, como Bien. para hacerlo como un ejemplo, por ejemplo, de si lo consideramos como dióxido de carbono, en el B, por ejemplo, que sería el negrito, el punto negro y el blanco, si lo consideramos como partículas de oxígeno y del otro compuesto, sería como CO, ¿o no? O sea, sería monóxido de carbono en el cambio químico. Sí, pero vos por así sabés que el decirlo. dióxido de carbono no estaría representado así, porque el dióxido de carbono es una molécula lineal. Vos fíjate que acá tengo un pequeño ángulo. Acá hay un angulito. Ujú. No sería dióxido de carbono Cierto. porque el dióxido de carbono está formado, como su nombre lo indica, por dos oxígenos y un carbono, pero los oxígenos están unidos al carbono. Entonces el negrito tendría que ir, por ejemplo, en el centro y los blanquitos En a el ambos medio. lados. O sea, esto es una especie química, no importa, no la identifiquemos. Yo sé que esa especie química sufre una descomposición y obtengo estas dos especies químicas diferentes. Hoy doy misa. ¿Eh? Esto podría ser, si quieren darle un nombre, podría ser... no, pensé en el óxido nitroso, no, porque es lineal también. No, no sé, habría que pensar qué especie química es, pero no importa la identificación de la especie química. Lo importante es que ustedes entiendan que lo que yo acá estoy representando es una sustancia. Está formado este sistema por una sustancia pura compuesta. Y acá lo que tengo es una mezcla de sustancias. ¿Por qué? Y porque tengo dos especies diferentes. Tengo esta y tengo la formada por los dos átomos iguales. Entonces, aquí lo que pasó es, si yo parto de esto y obtengo esto, que es totalmente diferente, un cambio químico. ¿Quedó claro? Bien, y si nos vamos ahora a la representación en C, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué pasó ahí? Y recuerden que partimos de A. ¿Sería Acá. una mezcla heterogénea sólida? Claro, en ese caso no habría un cambio físico. Acá pusieron, la C sería un cambio físico ya que se comprime y pasa a un estado sólido. Bien, ¿qué opinan de eso? Evidentemente está ordenadito, ¿no es cierto? El estado sólido lo representamos, que tiene volumen, tiene forma el estado sólido, esa es la representación de un estado sólido. Y está todo muy bien ordenado. ¿Y será la misma especie que está ordenada? Sí, es la misma que en la figura A. Es la misma especie, o sea que no hubo un cambio químico. Simplemente, como bien dijo alguien ahí,
hubo un ordenamiento, por ejemplo, una compresión. Bueno, la cosa es que pasó del estado gaseoso al estado sólido. Por lo tanto, este es un proceso o cambio ¿cómo? Físico. Físico. Muy bien. Chicos, me encanta que siendo la segunda clase que estamos con ustedes, participen. que participen, está muy bueno, muy bueno. ¿Quedó claro entre un cambio físico y un cambio químico? A ver, acá en el chat están discutiendo por qué no pasa de un estado líquido a un estado sólido. Bueno, no necesariamente todo pasa, de sólido pasa a líquido, de líquido pasa a gaseoso. En este caso, directamente, o quizás pasó por el líquido y no está representado. No importa eso, pero puede haber procesos donde un gas, sin pasar por el líquido, pase al estado sólido. Sí, hay. El yodo, por ejemplo. Sublimación inversa El se llama, yodo. Todo va a depender de las condiciones de presión y temperatura. En donde yo tenga mi sistema y qué es lo que yo haga cambiar para que se dé esto. Bueno, y el dióxido de carbono, pero no es la representación esa. El dióxido de carbono, ¿ustedes lo conocen, el dióxido de carbono? El dióxido de carbono que exhalamos nosotros en cada respiración. Bueno, evidentemente no lo vemos, porque no tiene color, ¿no es cierto? No sabemos. Pero, ¿saben lo que es el hielo seco? Sí, ¿no es el dióxido de carbono solidificado? Bien, el dióxido de carbono solidificado, cuando uno los saca de ese estado sólido a temperatura ambiente, no pasa, no se licúa, no se funde, directamente pasa al estado gaseoso. ¿Qué es ese humo que a veces ven en los recitales? Por lo menos en una época se usaba eso. De repente cuando había ese humo medio blanco, se veía así medio blanquito, no por el color, sino por la situación, era porque es hielo seco que cuando se lo saca de esa temperatura donde está fundido, directamente a la temperatura ambiente, no pasa por el estado líquido, directamente se sublima, pasa al estado gaseoso. El ejemplo de eso, estado profe, serían gaseoso, los matafuegos, ¿o no? Que son de... Algunos son de dióxido de carbono, sí. Acá preguntan cómo se obtiene, cómo se hace el hielo seco. Bueno, sí, el hielo seco, o cómo se Y el hielo solidifica seco el es dióxido de dióxido de carbono que llevas a la temperatura de fusión, que creo que me parece que leí ayer, no sé si no eran menos 78 grados centígrados. O sea, ¿cómo cambias? O sea, cualquier sustancia, ya sea pura o... No, en casa no creo que lo puedan Perdón, hacer. simple o compuesta, no. Cualquier sustancia pura, simple o compuesta, puede estar en cualquiera de los tres estados. Todo depende de las condiciones de temperatura y presión. Eso se estudia bien cuando vean en la próxima química, en la segunda química que tienen en la carrera y última para algunos, para beneplácito de unos cuantos de ustedes, se estudian los tres estados de la materia y van a analizar y ver los diagramas de fase que son muy lindos para ver. Igual, profe, una consulta, o sea, ¿se puede hacer? Tengo entendido que el hielo seco, o sea, se puede obtener como... ¿Lo puede hacer uno en la casa, como lo que preguntaban con los matafuegos? Y o sea, yo tenía entendido en el matafuego, la temperatura de fusión. El matafuego ya viene con el dióxido de carbono hecho sólido adentro, ¿sí? Cuando vos apretás el matafuego se sale atomizado, pero no es que vos lo haces en tu casa. Para hacerlo hay que bajar mucho la temperatura o aumentar mucho la presión, ¿sí? Y aparte aislarlo, tenés que tener dióxido de carbono puro. Es un proceso físico que requiere bajo mucha energía. Claro, determinadas. No, porque he visto videos que lo apretan así en, no sé, en una bolsa cerrada al matafuego y como que se queda sólido el polvo ese.
el polvo, no sé cómo se lo podría considerar, ya en el matafuego. Sí, yo una vez vi un video de que le hacían una funda de almohada o algo así. Y Sí, que no y sé queda si como capaz que no era apretado. dióxido el Hay que ver dióxido de que carbono, usan si mal no ahí. recuerdo, la temperatura de fusión es bastante baja, menos 78 grados centígrados. Los freezer te alcanzan al menos 25. Son No, ultra chicos, freezer. eso no lo hacemos en la facu. O sea, piensen, No, miren, no. les cuento. Acá en el laboratorio donde trabajamos con Lili, hay un equipo que se llama Sí. Ultra Freezer, que llega a una temperatura de menos 70 grados, ¿sí? O sea, un frío. Que lo han sentido nombrar, Mili, porque las vacunas, sobre todo las que más usamos, se mantienen a menos 70 grados, y ese es el problema de dónde mantenerlas. Claro. Bueno, un equipo de esos, no se dan una idea de lo que cuesta en dinero, ¿sí? No, y por ejemplo, Para hacer cuando hielo nosotros sacamos cosas del Ultra Freezer, tenemos que usar guantes, porque eso, a esa Muy temperatura, frío. quema ese hielo, ¿sí? Entonces, no, tenés que llevarla a la Antártida. Que No no es sé si en la algo que Antártida se te congela. uno tiene un compresor que Llega. compra en el súper o en la ferretería y lo hace, no, ¿sí? Requieren de equipos que usan mucha energía. Claro, son muy condiciones de costosos. presión y temperatura adecuada para llegar a pasar al estado, o para llegar a darle las condiciones para que llegue a congelarse, sí, a congelarse. Profe, igual, Ah, le quiero preguntar algo. O sea, antes que terminemos la... ¿Podemos ver un poco el punto 9? Sí, vamos al punto 9, que ya estamos hablando de cualquier cosa. Bueno, listo. El punto 9 es de la guía, ¿no? Porque este de acá... Sí, de ese mismo. De este. Ah, no, acá tenemos. Bueno. Acá les dice... ¿Vos ves, Lili? Sí. Espérate que se me quedó el chat ahí. Ahí está. Bueno, este es muy parecido a uno de los ejercicios que está en la unidad 1, así que con que veamos listo, ¿no? Porque lo pueden hacer, cualquier cosa, nos preguntan. Nos preguntan después si tuvieran algún problema. Ay, me lo achicaste mucho. Es Dice que en la si siguiente no, figura. Ahí no ven está el mejor. dibujito. No, pero lo que pasa es que vamos a tener que ir moviéndolo y... Sí. Dice, yo no lo tengo impreso, porque si no lo podría haber impreso. Claro, no lo tengo impreso, qué lástima. No importa. Dice, en la siguiente figura se representan varios tipos de materia a escala atómica. Nuevamente, recuerden que átomos, que esferitas distintas o de colores distintos o con distinto relleno son átomos diferentes, y si están unidos es porque forman una sustancia. Dice, en la siguiente figura se representan varios tipos de materia a escala atómica. Elige la letra o letras, o sea que puede haber más de una opción, mayúsculas correctas que corresponden a las siguientes características. Por ejemplo, la primera consigna dice, una sustancia que no puede descomponerse en otra más simple. Lean bien el enunciado, dice una sustancia. A ver, ahora sí movelo, Mili. Perdón, estaba metiendo. Lo digo un poquito más. Ahí. Profe, Sí. ¿un Para átomo la A no sería sería la- un compuesto? Una sustancia. Una sustancia. La B y la Dice E. específicamente una sustancia que no puede descomponerse. B y E. Para mí sería la H, ¿o no, profe? A ver, alguien dijo B y E. En B y Sí. E observamos solamente un tipo de átomos. Que no puede descomponerse en una más simple. Exactamente, o sea, estaríamos hablando de sustancias simples, puras ahí, ¿no? Puras simples. Bien, y H dijo alguien, H, ¿es una sustancia pura? H. Es este H. Sí. Para mí sí. Sí, profe. Es una sustancia pura. Muy Diatónica. bien. ¿Y es simple? Sí.
Sí, porque está formado por el mismo elemento. Por los mismos elementos. Está formado exactamente. Siendo O sea esas que dos también, partículas, profe, las podríamos considerar como oxígeno, o sea, O2. Va, no. claro, supongamos que sean moléculas de oxígeno. Si yo separo a esos dos átomos que me forman la molécula de oxígeno, ¿qué obtengo? Oxígeno. 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 O sea, no puedo obtener otra cosa. Lo único que puedo hacer es separar. Entonces, B, E y H Entonces, por son ejemplo, ejemplos para la A, de la H. sustancias simples. Era así la consigna, ¿no? La consigna dice, para que yo también me la olvide, una sustancia que no puede descomponerse en otras más simples. No. No puede. No puede, pero es una sustancia. ¿Están de acuerdo? ¿Encuentran alguna otra? Sí. ¿Alguien pensó en algún otro gráfico? En el E. En el E. ¿El E? El E. Podría ser. Sí, el E lo dijimos. B, E y H dijimos. El E. Sí, sí. A ver, ¿y A y C podrían ser? No, porque son No, dos. Formarían dos descomponerse. Se pueden descomponer en dos, en cada una de las pelotitas de colores correspondientes. Bien. ¿Quedó claro? Muy bien. Eso quería aclararles. Pueden elegir más de un cuadradito para cada opción, no es que hay una Sí, opción sí, para eso cada decía la cuadradito. consigna. Vamos a ir, les voy a preguntar lo siguiente. ¿Identifican los distintos estados en que se puede presentar la materia justamente en esos tres cuadraditos que elegimos? B, E y H. Sí. A es B sólido y H es gaseoso. B será, ¿qué dijiste de B? Sólido. ¿Será sólido? Para mí es líquido. Podría ser líquido. Porque Líquido, abarca creo todo que el es. recipiente. Bien. sólido y H. Ah, está. Abarca todo el cuadrado del B. Claro, toma todo el espacio. B sería del líquido. recipiente. Es sólido, tiene una forma y un volumen bien definido, y H es un gas. ¿Entienden cómo tratamos de representar los distintos estados de la materia? Muy bien. Pasemos Profe. al inciso. Sí. Por ejemplo, en la F están algunos átomos juntos, pero están dispersos por toda la zona, digamos, toda la figura. ¿Sigue siendo gaseoso? Sí. Porque está como ocupando están juntos. todo el recipiente. Entonces, ya que estamos en el F, que lo preguntaste, Profe, ¿ves ahí? Sí. ¿Qué ves ahí en el F? Mezcla de gases. Muy bien. Mezcla de gases. O sea, hay ¿cuántas especies químicas hay ahí representadas? 3. 3. Bien. La negra, la Bien. gris y la blanca. Bien. Bien. profe, Sí. o sea que en la D sería sólido. ¿La En la E? E, perdón. No. E. La E es un sólido, sí, sí, porque tiene una forma La E. bien definida. Gracias. Profe, y de la parte del punto ese, del punto 9, que habla de diatómico. ¿Cómo sería eso? Ahí vamos. ¿Qué dice el punto 9 diatómico? A ver. Bueno. No. Tenés que ir a las consignas, me parece, Mili. No, pensé que iba a decir la consigna al compañero que preguntó, pues. No, es que justo estaba poniendo el cargador y no pude leerlo. Bueno, la de la molécula diatómica es la E, dice, un gas que consiste de moléculas diatómicas. ¿Cuál sería? ¿Cuál de todos esos sería? ¿El A? En la A podría ser, ¿no? Bien, son El dos A y átomos el- diferentes. ¿Y el D o no? El de diatómicas, las moléculas. ¿Esto parecen moléculas diatómicas? El H. Ellos son átomos. Cada una de estas pelotitas representa un átomo, ¿sí? Por ejemplo, argón y neón podrían ser. ¿El C puede ser o no? Alguien preguntó algo por ahí, ¿cómo?
que diatómicos es que tienen que ser diferentes o pueden ser del mismo. Puede ser del mismo. Diatómico es 2 átomos. Una molécula compuesta por 2 átomos. Entonces el H. ¿El Claro. H puede ser o no? El H y el A. Sí. El H y la Ese es un gas. Bien. Y en el Y F si- también hay algunas. Sí, pero eso son sí. compuestas. Dependiendo Claro. de tu interpretación de la consigna, podrías considerar el F también. No, por eso yo les dije al principio, lean bien Dice, la consigna. un gas que consiste de moléculas diatómicas. En el F Un gas. hay Por más de un ejemplo, gas. el profe en el F sería el que dice el gas que se puede descomponer en sustancias más simples, ¿no? A ver, el F. El F vamos a decir nosotros que es, a Claro. ver. En una mezcla de gases. Y además, ¿qué tienen esos gases? Em, ¿Cómo son estas moléculas que hay? Partículas diatómicas. Hay moléculas diatómicas y hay una monoatómica, ¿no? sí. Bien. ¿Algo más podemos decir? Son todas simples. Bien. Son especies simples, sí. Bien, entonces ahora vamos a Bien. buscar un inciso que cumpla con esas cosas. Por eso es el que dice un gas que se puede descomponer en sustancias más simples, sería como el F, ¿no? Un gas. Pero te dice acá, un gas. Un gas. Es un un solo gas. Si es tipo de un gas, es una sola especie química. Por eso les decía, lean bien la consigna. A ver, Si ¿qué, me qué dice un consigna gas, les el parece I- que puede ir? El I dice puede acá. ser. El G. Una para mí, mezcla que llena el el recipiente. G. Muy bien. El G. Mezcla que puede ser separada en sustancias componentes por métodos físicos. perdón, Mili, pero ¿qué dijeron de esa F? Un gas que puede descomponerse en sustancias más simples. ¿Cuáles eligieron? No, eligieron la I. No, del cuadro F eligen el inciso I y ahora dijeron el G. La esta no, porque esto es un gas. Ya eso quedamos de acuerdo que no es el cuadradito. Me re perdí. ¿Y es un gas puede ser una mezcla homogénea? Claro, eso mismo iba a destacar. No, una mezcla, recuerden, está formada por 2 o más especies. Es un sistema homogéneo, pero no es una mezcla. Ah, claro. Claro. La palabra mezcla implica que hay más de una sustancia ahí, ¿sí? Profe, perdón, estamos varios, creo, medios perdidos. ¿Podríamos hacer un repaso general de las que fuimos diciendo? Sí, es que Yo solo diría de dijimos ir por una. orden, ir Sí. por orden, Claro, porque si no me por parece favor. que se complicó la cosa. Habíamos hecho el B, no, el B no. No, hicimos solo el A lo A. habíamos El A hecho. era el B, Era el A ya lo hicimos. El E y el H, creo El que E. eso no quedó duda. Pasemos al inciso B. Dice un elemento. Sí. Antes de que siga, Muy- ¿el A también puede ser el D? No. Una sustancia que no puede descomponerse en otras más simples. Si No, vos- eso Esa es no una es mezcla. porque se puede separar por método físico. No, pero es una mezcla, eso es una mezcla. Yo veo 2 esferitas diferentes. Por lo tanto, son 2 sustancias diferentes. Es una mezcla, no es un gas. Es una mezcla gaseosa. Tienen que prestar bien atención a las palabras sustancia, la palabra mezcla, se dice un gas, Claro. más sustancias, sí, esas cosas son importantes. ¿Quedó claro por qué no es la D? El A era Sí, el sí. B y el E y el H, ¿no? Porque Exacto. El B, E y H. Sí, es. Bien. Ahora El dice, inciso B. un elemento con muy alta resistencia a fluir. El E. Un sólido. Claro. G. El G. No, el G. ¿El G? ¿Podría ser el G? El G no por un líquido. No, un líquido. Y además dice un elemento. ¿No? ¿Dice un elemento, Mili? Sí. sí es de un elemento, ¿no? Si es Ah, un entonces, elemento o un solo B y tipo E. de átomos. Claro. Solo E, porque B Solamente dijimos que el era E. un líquido.
Por eso ocupa todo el recipiente, digamos. ¿Sí? Yo no sé si estoy... Ah, no estoy muteada. Bien. Bien, quedó claro entonces, el único que responde a la consigna B es el E. Bien, un elemento que se adapta a la forma del recipiente, pero muestra una superficie. Sería el G. Y la B. El B. El B. A ver, ¿por qué es el B y no el G? Porque dice que es un El G son elemento. 2. Porque dice que es un elemento solo, no dos. Es un elemento, exacto. Entonces es Claro. el B. ¿Sí? Bien, bien. Bien. El otro. Una mezcla homogénea. Bueno, vamos a ver cuál de estos puede ser una mezcla homogénea. Ay, paren que no me queda justo. Ahí. Pero se ve, Emilia, así. Así se ve. ¿Qué recuadros podrían ser una mezcla homogénea? El D, El F. El B, El D, ¿cuál más? el F y el G. F. El F, muy bien. ¿Y el G? Y el El G. C. ¿El G será una G no. mezcla homogénea? Bueno, en realidad no, o sea, no entiendo si son moléculas esas o... Son átomos, ¿no? No, hay Están pelotitas unidos. negras, no están unidos. Hay pelotitas negras y pelotitas grises. Si no están unidos, entonces sí es una mezcla heterogénea. Homogénea, dice la consigna, no heterogénea. Ah, perdón, sí, disculpas. ¿Es una mezcla homogénea eso? Entonces, yo creo que no. Claro, los Claro. que cumplirían con la consigna principalmente serían el D y el F, ya que estamos hablando de gases y los gases en general son homogéneos. Y ahí se ve que son unas mezclas. Claro, D y F. Bien. En realidad, ¿No sería más o menos el G? El G podríamos hacer la salvedad de que sea... ¿El G qué tipo de estado de agregación tendría ese sistema? Está líquido, pero son dos Líquido. líquidos diferentes. Podríamos decir que no están mezclados porque, no sé, están como medio muy puestas, pareciera como que no se mezcló bien eso, ¿no? No, y Es tan aparte- homogéneo. No se superponen. Fíjense que si ustedes sacan una muestrita sobre, por ejemplo, del medio no va a ser igual, porque agarran pelotitas negras y grises, y que si es más sacan o de menos acá. parejo, que si lo hacen tomando una muestra superficial de cualquiera de los dos costados, no va a tener la misma composición, no creo, ¿va? O sea que la idea es que es un sistema como Heterogéneo. heterogéneo, bien. ¿Y la consigna cuál era? Pues yo ya me olvidé la consigna. Una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea nos quedaría entonces. La D y la F. Y F. Perfecto. ¿Quedó ¿Todos claro? de acuerdo? Sí. El C no podría ser. El C, ¿por qué no es? A ver, ¿qué vemos acá? ¿El C no es una sustancia de por sí? Claro. No es una Es mezcla. una una mezcla. sustancia, una sustancia compuesta, pero es una solita. ¿Y qué es? ¿Una sustancia diatómica, monoatómica? ¿Triatómica? Triatómica. Triatómica, Claro. muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la que sigue. Un gas que consiste de moléculas diatómicas. Vamos con esta que había compartido el compañero. ¿Cuál era el gas o los gases que... A y H. H y el A. A y Bien. H, sí, muy bien. Perfecto. Claro, F no era, ¿por qué? Porque tenemos más de un gas. Encima hay uno que es Claro. monoatómico. Bien. Otra. Un gas que puede descomponerse en sustancias más simples. Acá, ver. acá se entraría el F. Un El D. gas que puede componerse en sustancias más simples. Ah, El A y H, el H, el H. B. El H. sí, sí. El Ah, A, el El H, A, El H y el... el H se El puede H es solo descomponer. porque es un gas. Pero el H es la misma sustancia, Es una No, sustancia no es. simple. Ajá. Es una sustancia simple. pero una Entonces, pregunta. Sí, El ozono, por ejemplo, ¿no son técnicamente 3 de oxígeno? sí. ¿Y se puede descomponer a oxígenos o no? Pero sigue siendo el mismo elemento. Pero Pero sigue sigue siendo siendo oxígeno.
Claro, pero a lo Lo que voy puedo es, por ejemplo, puedo separar los 3 átomos de oxígeno Pasa que que lo son forman. dos sustancias ¿Pero qué distintas, obtengo? el oxígeno, Oxígeno. diatómico y el ozono. Y claro, puedo separarlo en un oxígeno y en una molécula de oxígeno, pero ¿qué sigo obteniendo? Oxígeno. sí, claro, eso sí, pero a lo que voy es, ¿eso no sería un caso de una sustancia pura que sí se puede descomponer? ¿O no No. cuenta como descomponer eso? Pero no son Es una sustancias sustancia simple. diferentes, el oxígeno diatómico y el ozono. Tienen distintas propiedades, ¿o no? Sí. No estaría mal lo que dice el compañero. No, Mili, porque es una sustancia, la definición de sustancia simple son formas alotrópicas. El ozono y el oxígeno son formas alotrópicas. ¿Qué quiere decir? Que son distintos ordenamientos de átomos, pero siempre es oxígeno. Yo puedo romper la Muy bien. molécula del ozono y sigo obteniendo átomos de oxígeno o moléculas de oxígeno. Pero es oxígeno. Entonces sería el A y el Son C. sustancias simples, no puedo, del ozono no puedo obtener hidrógeno, qué sé yo, por decirle una burrada. Claro. Y En cambio, si yo analizo lo que está representado en A y lo que está representado en C, ahí sí los puedo descomponer. el I también se puede, ¿o no? Sí. El I. ¿Qué vemos en el Líquido y I? gaseoso. El I está libre. A ver el I. Yo iba a preguntar lo mismo sobre el I. ¿Hay un ¿Será gas? gaseoso? ¿Será un sistema con solamente un estado de agregación? Ah, no, son los dos estados. Claro, tiene dos, líquido y gaseoso. Gracias, no sabés el trabajo que me costó hacer ese grafiquito. ¿Entendido? Se vio bien. O sea, no Sí, sí, cumpliría porque la consigna dice un gas, ¿sí? En este caso tenemos Claro. dos estados de agregación distintos. Ahí que el I, rapidito, ¿qué tipo de sistema sería? ¿De líquido a gaseoso no sería? Líquido y gaseoso. ¿Qué tipo de Líquido sistema? gaseoso sería. No, ¿qué tipo de ¿Homogéneo o pasaje? heterogéneo? Heterogéneo. Homogéneo. ¿Cómo? A ver quién da más, ¿homo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo, porque tenemos dos fases diferentes. ¿Y cuántos componentes? Dos. Dos. ¿Dos componentes? Uno. ¿Cuáles son? Solo. Uno. Ah, sí. Lo que está representado ahí es la molécula de agua. El oxígeno es el átomo negrito y los chiquititos blancos son los hidrógenos y esa es la forma angular. Claro, un componente con dos átomos. Muy bien. Exacto, es un sistema homogéneo formado por un solo Heterogéneo. componente. Bien. Heterogéneo el ¿dónde sistema. ¿Qué dije yo? Homogéneo. Homogéneo. Ay, perdón. No importa. Bien. Bueno, está bueno que me corrijan. Sí, no, es para que los Están chicos... atentos, están atentos. Bien, la G, mezcla que puede ser separada en sus sustancias componentes por métodos físicos. Ahí Mezcla. volvemos al último. El F. Mezcla. El F. El F, sí. El F, Ah, muy sí. bien. ¿Qué método usarían para separar esta mezcla? ¿No sería a través de la filtración? Estamos hablando de gases, ¿eh? No, porque es un gas. ¿Se puede separar por la densidad de cada gas o no? Más que eso es por destilación fraccionada, también se funden. No se podría hacer por, digamos, Filtración. ¿Filtrar un gas? No, chicos. no sería, digamos, tomando en cuenta la temperatura que necesita cada uno para Por condensarse. destilación. Podría ser, sí. Destilación, como el petróleo, destilación fraccionada. Claro, por destilación fraccionada. Se los funde y después se separan. También puede ser que alguno de los gases sublime a una temperatura que los otros dos se mantengan en gas, entonces separamos a ese por sublimación y después, ¿sí? Como el gas de los Habría que ver generadores. cada gas. Claro. ¿Se entiende? Pero una de las evaporación no formas puede de ser. separación es destilación. Bien. Por compresión hay que ver, acá preguntan si por compresión, hay que ver si a presiones distintas se licúan a... Claro, si hay mucha diferencia, porque si vos comprimís, seguramente la temperatura es constante, tiene que mantenerse constante y hay que ver si realmente la presión hace gran diferencia como para separar. Habría que verlo. Hay que ver ¿Qué cada gas. tipo de gases componen ese sistema? Pero ¿cómo era la consigna, Mili? Era una mezcla que se puede separar por métodos físicos, ¿no? Bien, Componentes ¿no hay ningún ejemplo más?
Creo que no. Sí, ¿Cuál? el G. El G, dicen acá. ¿Qué harían para separar esto? Y le. ¿Cómo se dice? Dijimos que Ebullición le eran sale. líquidos. Le sale Podríamos ebullición. habría que ver, acá dice infiltración. Si son dos sólidos, ¿cómo harían? Imantación. Habría que ver si uno tiene propiedades magnéticas, usamos imantación, si las partículas aparentemente acá son del mismo Tamización. tamaño. ¿Lo podrías tamizar? No sé si habría que ver el tamaño real. Parece que son del mismo tamaño. Yo no sé si podría filtrarlas o Quizás tamizarlas. esa no te sirva. Ahora, por lo como está representado ahí, yo pensaría que están en estado líquido. Y si un sistema heterogéneo en estado líquido, o sea que habría que dos Ebullición fases bien ahí. definidas. Decantación. Ah, eso podría ser. Eso podría ser. ¿Mm? Una pequeña corrección de vocabulario. El método, bueno, sí, no, estaría bien, ebullición y no dije nada, no les voy a corregir nada. ¿No sería evaporación? Evaporación es Claro. en verdad la ¿Para palabra, no cuál? ebullición. ¿Para Para cuál? nombrar el método de separación sería evaporación. La ebullición es como el momento en que alcanzamos el punto de ebullición. Una propiedad. Sí. Pero ¿a quién querés separar haciéndolo, llevándolo a la ebullición? Separás ¿A los líquidos? claro, separás al elemento que tenga menor punto de ebullición del que tiene mayor punto de ebullición. Bueno, pero Eso es si una yo lo dejo que se destilación. vaya, no lo estoy recuperando. En general, cuando vos destilás. separás los Claro, componentes de sería una destilar. mezcla, los querés recuperar. Y la ebullición, lo que usarías entonces sería una destilación, siempre que Claro. sea un sistema homogéneo, y esto no es un sistema homogéneo, pues dijimos que se verían dos fases, ¿no? ¿Entendió? Y la destilación se usa para sistemas homogéneos. Ah, ¿no Y se en puede este usar en caso un sí sistema es heterogéneo? heterogéneo. No. Son Viste- mezclas miscibles las que se... No, perdón. Si son líquidos son miscibles, pero puede ser una solución que también la podés separar por destilación simple. Pero si acordamos que el ejemplo del G es una mezcla de líquidos heterogéneos, probablemente lo más adecuado sería lo que dijo algún compañero, que es la decantación, ¿no? Que es en base a las diferencias de la densidad. ¿Y por qué no se podría hacer una ebullición en el sistema heterogéneo? Y porque si vos tenés un sistema heterogéneo, ¿cómo haces para calentar a ese sistema? ¿Quién se va a evaporar? Si no tenés una mezcla perfecta. Y no Viste se evaporaría primero porque ahí son dos elementos distintos, ¿o no? Claro, pero lo que dice ella es que lo va a perder, o sea, que lo vas a perder. Claro. ¿Y no lo puedes destilar después? Y si se lo dejás que se te vaya al aire, no. Se te vaya, no. No, pero la destilación sirve para sistemas homogéneos. Sistemas homogéneos, mezclas homogéneas. Porque vos tenés que tener la mezcla bien mezclada, digamos, para que la comiences a calentar. Ahora, si vos tenés un sistema heterogéneo, tenés dos capas bien definidas, ¿cómo haces para meter eso en tu destilador o en tu lo que sea y que comience a... Cualquier cosa pasa ahí. No, la destilación ¿Y con sirve las para emulsiones? sistemas homogéneos. Sistemas homogéneos. Bien. Esto se puede considerar una emulsión aparte. Entonces, si ustedes la emulsión la dejan reposar, eventualmente se separan por diferencia de densidad. Y lo podrías entonces tamizar, por ejemplo, tamizar no, colar o filtrar. Filtrar sería. Sí, o Sí, con eso la hay que ver. ampollita, sí. Claro, Depende a de eso hay que qué ver. sustancias estamos hablando. Claro, supongamos que lo que tenemos ahí, no sé, es una sal con arena, qué sé yo. Si hay una sal, una mezcla de sal y arena, por ejemplo, a la sal la podríamos, o sea, la sal y la arena, supongan que tiene un poquito de arena, ¿qué tipo de sistema es la arena? No estaría muy representado ahí, pero... ¿La arena es heterogénea o no?
Claro, es heterogéneo, tiene un montón de cosas. Bueno, supongamos que eso negrito me representa Arena con arena, oro. o sea, que es un montón de cositas, y que los grisecitos sea sal común de mesa. No Sí. se mezclan, ¿no es cierto? No. Bien. ¿Y cómo podría separar eso? Pero estábamos hablando, me fui a un sistema sólido y este es un sistema líquido, perdón. Pero bueno, ya que estoy en sólido, me quedo en sólido. ¿Cómo podríamos separar la sal de la arena? A mí se me ocurre, digamos, mojar el sistema con agua, que se disuelva la sal en el agua y Muy bien. después evaporar el agua. Muy bien. Filtrás para sacar la arena Claro. y después evaporás el agua para que quede la sal. Muy bien. Si evaporas el agua, hace que se te vaya, y el agua hay que recuperarla porque es un recurso, ya saben, que está escaseando en este momento. Ahí, muy bien, lo dijiste, separo la sal disolviéndola en agua y entonces filtro, como dijo Mili, filtro y separo la arena. En el filtro me quedará la arena y en el vasito me va a quedar la solución. Y si Bueno, y quisiera lo que subieron a la separar los plataforma. componentes de la solución, ¿cómo haría? Destilación, ahí sí. Muy bien, destilación. Recuerden Una que la pregunta, solución es un destilación, sistema homogéneo. ¿destilación qué sería? Destilación es calentar tu ¿Podemos ver un poco? sistema y dependiendo de la temperatura de ebullición, Después la lo que vos condensás. obtenés, que es a 100 grados, el agua un poquito más quizá porque tiene la sal disuelta, se evapora el agua y mediante un refrigerante la condensás La y la condensás y recuperás. la recuperas en otro Y lado. te queda en el baloncito, te queda la sal. Porque Claro. la sal va a tener una temperatura de ebullición muchísimo más elevada, no pasa, no pasa nada. ¿Eh? Por Bien, eso una sigamos, que son las 11:30. Y terminemos sigue? esto. Una mezcla que llena el recipiente, ¿cuál sería? La B. La B, la G. La F. Que Llena el Que recipiente, la B. llena el recipiente. La D. Y una D, la D. mezcla. A ver, la D podría ser, es una mezcla y llena el recipiente. El F. La F ¿no? también. Bien. El F, muy bien. Y Nada H más. se considera llena, digamos, porque está al tope. Sí, ¿Es una pero mezcla, es una H? mezcla. Ah, no es mezcla, claro. Ah, porque Ah, no bien. mezcla. Muy bien. Bien, la última. Una sustancia que representa una relación 2:1 en los componentes atómicos. ¿Qué es una relación 2:1? Como la I. Como la Una C. C. Como La la C. C. De Como la- Dos la C. átomos. hay dos Ah, sustancias y también. una está 2 veces respecto a la otra. Acá Leo López nos también. Y ahí marcó también cuál es. podría ser. Sí, que no hay ningún ejemplo de La sistema I heterogéneo. también, muy bien. Si no hay ningún inciso de ejemplo de sistema heterogéneo, pues no la nombramos. Me la salté, sí, ahí. una mezcla heterogénea, me la salté, perdón. Una mezcla heterogénea, ¿cuál sería? Y la G. Ahí. Mezcla heterogénea. No, esa no, sí, no. Sería la. Ahí. La G por ahí. La G. La G, La G. bien. Y un esta sistema- Y ya la I habíamos porque dicho. tienes. Está Pero en la I sería líquido una y mezcla. gaseoso. Tiene dos fases. Tiene dos ¿Pero fases. es Sí. una mezcla? Está formado por dos. No es Ah, una claro. mezcla. Ay, vieron que hay que leer bien las consignas. Bueno, Bueno, ¿se me entendió? lo rayaste. Lo rayó Sí. Leo López, yo no fui. Los botoné al Zoom. Bueno, el I, ¿cómo sería? Una mezcla que llena el recipiente. Ahí le contesté a la compañera. La D y la F son las mezclas, o sea que hay más de una sustancia que llenan el recipiente. Claro, si llenan el recipiente estamos hablando de especies en estado gaseoso. ¿Se O sea que no hay entiende? ninguna consigna que identifique la I, entonces no nos quedó ninguna. No, La no. de la 2:1, la relación 2:1. Una sustancia Pero Sí, que no la como J. ejemplo de heterogéneo, bueno, no importa. Bueno, quedó claro cómo es la interpretación desde el punto de vista microscópico de sistemas materiales, homogéneos, heterogéneos, sustancias simples, sustancias compuestas. ¿Mm? Sí. Sí. Clarito como el Sí, petróleo. queda claro.
Bueno, Ahí terminen de hacer la guía y cualquier cosa nos mandan preguntar. La semana que viene empezamos con la unidad número 2. Está el La foro semana de- que viene Sí. va a estar subido el lunes, la unidad 2, ¿cuándo? Ya está No, subida. Ah, ya está subida. No está mostrada todavía. No la tienen. No está disponible. mostrada, pero sí la ponemos. Ahora, entre hoy y mañana se la dejo para que la chusmeen. El trabajo práctico, probablemente charlemos el martes sobre eso, ¿sí? Pero les vamos a dejar todo en estos días, para que cualquier cosa manden consultas. Recuerden que tienen el foro de consultas para escribir la consulta que sea. El miércoles que viene va a haber clase de consulta por la tarde, así que ahí estaría bueno que si les quedó alguna consulta de sistemas materiales, que la aprovechen ahí. De estructura, tal vez estaría bueno que esperen a que hagamos algún ejercicio el jueves. No sé, Lili, ¿vos qué opinás? Si quieren ir adelantando y leyendo la guía, pero perfectamente. Háganlo, pero digo pueden para ir las leyendo. consultas del miércoles. No, la consulta del miércoles y vean cómo están. A partir del miércoles que viene ya van a estar las chicas en ese horario de consulta. No, el TP tienen tiempo para hacerlo, ¿sí? Miren el cronograma, léanlo. ¿Cómo está el pedo del cronograma, chicos? Para que no me pregunten todas las clases que hay que hacer. ¿Sí? Las clases de consulta también es por BBB, es igual, y si no anda BBB va a ser por Zoom, ¿eh? Eso es lo mismo. No es que hay una plataforma aparte ni nada por el estilo, ¿sí? Bien, bueno, siendo las 12 menos 20, voy a cortar la grabación porque ya...